Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de prescripción de fármacos. Vamos a empezar a ver todo lo que tenga que ver con la receta médica. ¿Sí? Ya pasamos las 3 clases que le decía que era mucho concepto, así que hoy vamos a empezar a ver algunas imágenes, que son de recetas de que están en internet. Recuerden que estas ya están en internet, entonces no hay ningún tipo de problema, pero en realidad la receta es un documento privado, ¿sí? Estas ya están, digamos, así que las puedo utilizar. Eh, Vamos a ver que siempre es el mismo paciente, ¿sí? Porque es un caso, digamos, que estaba judicializado, por eso se lo ve. De todas maneras, vamos a ver recetas que son de otras partes de otros lugares, ¿sí? De otros países, también como para poder trabajar, pero porque el concepto es el mismo, ¿sí? Puede cambiar, diferir un poco la ley de un país al otro, pero siempre el concepto general de prescripción va a ser el mismo. Bueno, bueno, primero el concepto, volvemos al concepto, ¿sí? Pero un ratito. ¿Qué es la prescripción de fármacos? Cuando el médico receta, ¿sí? Cuando prescribe, ¿sí? Prescribir es recetar. Dice, la prescripción de medicamentos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación directa, o sea, cuánto tiene que tomar, y duración del tratamiento. La prescripción es un proceso clínico, individualizado y dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Clínico quiere decir que el médico revisa al paciente, ¿sí? Cuando hablamos de clínica siempre es la relación entre el médico y el paciente, que tiene que haber o una revisión ocular, ¿sí? El médico le tiene que ver al paciente, o puede haber un diagnóstico, ¿sí? Por otro medio que podría llegar a ser un diagnóstico por datos, como es un laboratorio, ¿sí? O sea, un análisis de laboratorio, o puede ser un diagnóstico con imágenes, como puede ser una ecografía o una tomografía. Pero siempre tiene que haber esa vinculación entre el médico y el paciente. Ese es el proceso clínico. Individualizado porque cada paciente va a ser distinto por esas características que vimos, ¿sí? Que cada persona, cada organismo es distinto. Y dinámico porque también va cambiando, ¿sí? Dinámico viene de movimiento y eso significa que con el tiempo también va cambiando. No es lo mismo cómo estoy hoy, ¿sí? De salud a cómo estuve la semana pasada, ¿sí? O el mes pasado. A lo mejor hoy estoy con una situación problemática porque ayer estuve en una fiesta y tomé mucho alcohol, entonces hoy mi hígado está complicado. ¿Sí? Ya vimos que todo pasa por el hígado, así que eso puede hacer una gran diferencia. Y eso también influye muchísimo el tipo de los análisis que nos hagamos también, ¿sí? Por eso cuando vamos a sacarnos sangre o a hacer un análisis de orina, siempre hay determinadas condiciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el de la sangre, 12 horas de ayuno, el de la orina, la primera orina de la mañana, ¿sí? Son condiciones que tienen que ver justamente para poder determinar la mejor situación de ese paciente. Los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y promocionales. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Cada médico tiene un patrón de prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Siempre lo va a hacer de la misma manera. Algunos hacen, digamos, la prescripción según lo que aprendieron en la universidad, otros lo hacen acorde a lo que la práctica les fue enseñando, otros lo hacen por otra condición específica. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia cambió la manera de prescribir, ¿sí? No se autorizaba, digamos, la prescripción online, ¿sí? Y teníamos hasta atención médica online con la temporada de la pandemia. Así que esto ha cambiado drásticamente y aceleró mucho de los procesos. Hoy hablamos de recetas electrónicas, cuando antes, 2 años antes, ¿sí? O un poquito más, era algo que no estaba ni siquiera permitido. Por eso se tuvo que modificar las leyes justamente para que eso pudiera ocurrir. Bueno, ¿cuáles son esos determinantes sociales? Esos determinantes sociales tienen que ver con la influencia que tienen, ¿sí? En los lugares donde están. Por ejemplo, no es lo mismo un médico que atiende acá en el microcentro de Posadas
a un médico que atienda en un barrio periférico muy pobre o en un barrio, supónganse, de muy escasos recursos. Va a estar condicionado, digamos, porque no va a poder recetar, supónganse, el producto que él confía o que él dice, este es muy bueno para tal cosa, pero no lo va a poder hacer porque sabe que no lo van a poder comprar, ¿sí? Entonces se tiene que Profe, adecuar al ambiente donde está. profe, ¿Sí? le consulto, ¿eso va en base solamente a la economía o por alguna otra No, razón no podría? ahora seguimos, ¿sí? Ah, Fíjate ok. ahí lo que sigue. eh, Va a condicionar, eso quiere decir que condiciona la manera en que el médico va a prescribir. No condiciona ni su conocimiento, no condiciona la patología que tenga el paciente, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, algo sencillo, tengo infección de oído, ¿sí? Una infección de oído es la misma en el centro para una persona adinerada o en un barrio muy pobre para una persona de muy escasos recursos. Pero el acceso al medicamento va a ser muy distinto, ¿sí? Entonces tiene que adaptar ese patrón que él ya viene con esa estructura de forma de recetar, va a tener que modificar. Entonces, dependiendo del lugar donde él esté trabajando, va a tener un grupo de medicamentos con los cuales se va a manejar. Normalmente en los barrios periféricos, donde hay eh, estos lugares donde hay centro de atención y hay una farmacia pequeñita, ¿sí? Que son todos de salud pública, normalmente tienen un conjunto de medicamentos y el médico se va a ajustar a ese conjunto de medicamentos que tiene. Aproximadamente son 20 a 25 productos entre antibióticos y antihipertensivos y una serie de medicamentos básicos que son los que forman parte de la provisión de medicamentos del Estado, ¿sí? De salud pública. En cambio, un lugar o un acceso a una obra social que no tenga esas limitaciones, hay obras sociales, por ejemplo, que tienen un listado de medicamentos y tiene que recetar exclusivamente de ahí, ¿sí? Y hay otras obras sociales que tienen liberado, ¿sí? Y el médico puede, digamos, ampliar un poco más. Pero eso entonces es uno de los determinantes sociales, ¿sí? Es una de las condiciones que va a influir en la manera en que el médico va a prescribir. La otra tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más educación tenga el paciente, más va a poder entender, ¿sí? O alguna variación de la medicación o algo, ¿sí? Algún cambio. En cambio, cuanto menos y más va a poder también, va a poder entender, pero va a hacer más reclamos, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando de una persona que no tiene conocimientos o que tiene muy bajos los conocimientos, ahí hablamos que es de aceptar más, ¿sí? Es de aceptar más lo que el médico da, porque el médico sabe, ¿sí? O sea, como que traslada la responsabilidad al médico de que él sabe lo que le está dando. Eh, la económica es puramente, tiene que ver más que nada con la cuestión esta de si puede pagar o no, que ahí en ese caso, si quiere pagar también, a veces nos encontramos con personas que tienen, sabemos que tienen condiciones económicas, pero sin embargo no lo quieren hacer, ¿sí? Entonces ahí ya hay un patrón cultural también muy marcado. No, yo este tipo de medicamento no uso, yo esto tal cosa. Eh, y el tema de las promocionales tiene que ver con todo lo que tenga relación con los agentes de propaganda médica o los visitadores médicos, ¿sí? Esos son los que van a ir condicionando la cantidad de productos o qué productos el médico tiene en su botiquín. Cuando digo botiquín, ¿qué me refiero? Más de 7.000 productos en el mercado, ¿sí? Imposible que una persona tenga 7.000 nombres comerciales en la cabeza. No lo puede hacer. Más hay cantidad de marcas comerciales, más o menos drogas, en general 7.000. Entonces eso se va a ir acomodando a la práctica, a la especialización de ese médico, ¿sí? Un pediatra receta una determinada línea de medicamentos que no lo va a recetar un psiquiatra.
cada uno va a tener como un botiquín de productos con los cuales se va a manejar. Un clínico tiene el suyo, un cardiólogo va a tener los suyos específicos, un diabetólogo va a tener otros, ¿sí? Entonces, dentro de su profesión va a tener un grupo. Normalmente se manejan entre 40 y 60 productos distintos, ¿sí? Cada médico. Ese es el grupo de medicamentos que considera su botiquín y es el que tiene instalado en su cabeza, ¿sí? Cuando aparece un paciente que sale un poco de lo que es esa clasificación suya, va a tener que investigar y a buscar otros productos. Por eso por ahí, en alguna circunstancia, una situación muy particular, van a ver que o va a consultar o va a mirar en otro lugar, eso se debe a que es responsable y quiere saber, digamos, qué es lo que puede dar. Con esto va junto, ¿sí? Que tiene que investigar si interacciona con algún medicamento, si tiene algún tipo de problemas con la administración de algún alimento, ¿sí? Entonces, eso también lleva a que le saque un poco de su grupo de comodidad, leo yo, que es lo que están acostumbrados y recetan de memoria. Esa promoción tiene que ver con el trabajo que hacen los visitadores médicos, que serían todos los medicamentos de venta bajo receta. Pero también, y esto forma parte de la cultura, tenemos todo lo que sean los medicamentos de venta libre, ¿sí? Que esos medicamentos de venta libre, como se transmiten a través de los medios de comunicación, van a influenciar muchísimo en los pacientes y por lo tanto eso también influencia de una forma indirecta en los médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que el paciente toma determinados productos que son de venta libre y que también pueden modificar de alguna manera el producto que le está recetando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un cuadro de hipertensión, por ejemplo, y sabe que su paciente es de tomar mucha aspirina o cualquiera de los otros antiinflamatorios de venta libre, le puede decir, bueno, no tomes este porque tenemos que regular tu presión arterial, no tomes nada de aspirina ni nada de ibuprofeno, ¿sí? Porque va a interacción. Entonces, bueno, es una manera de ahí a que el paciente le haga caso, no le haga caso, ya es otra cuestión que después vamos a ver también, ¿sí? Que vamos a analizar desde el punto de vista del paciente. Pero esos serían los factores que van a influenciar, digamos, en ese paquete de medicamentos que tiene cada médico, ¿sí? Eso es importante que entiendan porque por ahí a un pediatra le preguntan sobre otra medicación y obviamente que tiene el concepto, tiene el conocimiento, pero no va a tener por ahí el manejo de las marcas comerciales y demás. El tema de la prescripción por nombres genéricos solucionó muchos problemas que tenían que ver con eso, pero todavía sigue pudiendo haber confusiones o, digamos, confundir en el sentido de, bueno, creo que era esta marca comercial y en realidad era otra, ¿sí? Así que eso solucionó bastante el tema de la prescripción con nombre genérico. Desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Dentro de médicos están los psiquiatras, ¿sí? Dentro de médicos están todas las especialidades que van a tener después de ser médicos. Primero son médicos, después son especialistas en algo. Los odontólogos, sean o no sean especialistas en algún área posterior, o sea, el título básico, y los médicos veterinarios también con el mismo sentido. Se estuvo trabajando también en aprobar leyes que tienen que ver con otros tipos de profesionales que puedan manejar una determinada cantidad de productos. Por ejemplo, los farmacéuticos que tienen, no es una prescripción, sino una indicación de los medicamentos de venta libre. Por ejemplo, se está viendo también con el tema de que los kinesiólogos puedan recetar algún tipo de productos que tengan que ver con, por ejemplo, un antiinflamatorio, un analgésico, un relajante muscular, que tiene que ver con la profesión de ellos, ¿sí? Pero hoy por hoy solamente los médicos, los odontólogos y los veterinarios son los que están autorizados.
¿Un odontólogo puede recetar cualquier cosa? No, exclusivamente aquellos productos que están destinados para la atención odontológica. Analgésicos, antibióticos, ¿sí? No puede recetar un antihipertensivo. Bueno, debe tomarse en cuenta, sin embargo, que existe una gran cantidad de fármacos que se expenden sin prescripción, que son los de medicamento venta libre, y dentro de ese grupo están los analgésicos, laxantes, polivitamínicos, antiácidos, ¿sí? Entre otros, que ya vimos la clase pasada y la anterior, que puede tener interacciones con los medicamentos prescritos. Entonces son importantes que el paciente le diga al médico cuáles son esos productos que está tomando. Hoy por hoy tenemos algo que empieza a funcionar, que es muy importante, que es la historia única. ¿Qué es la historia clínica única? Es donde se vuelca todos aquellos tratamientos en los cuales ese paciente está llevando adelante y que tuvo en los años anteriores. Por eso se llama historia clínica. Acá en Misiones, el Hospital Escuela, el Hospital Madariaga, es uno que cuenta con historia clínica. Algunos sanatorios también cuentan con historia clínica, y de las obras sociales, la única que tiene historia clínica unificada es PAMI hasta ahora. Pero como PAMI es la obra social más grande, después cuando se empieza a implementar, le copian las otras obras sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir historia clínica única? Cuando cargan al sistema el DNI del paciente, automáticamente les aparece a ese médico todos los productos que esa persona está tomando, ¿sí? Qué médicos les atienden, qué especialidad, todos los datos que necesite para que ese médico pueda tomar una decisión que tenga que ver con medicamentos, pero conociendo toda la situación, ¿sí? ¿Qué escapa de esto? Escapa lo que pueda tomar el paciente que nadie sabe, ¿sí? Que puede incluir incluso los yuyos. Acá en Misiones se toma mucho yuyos y muchas veces la gente no sabe para qué toma. Así que las interacciones siempre es posible que aparezcan. Bueno, una de las leyes que incluso ustedes tienen un trabajo práctico que les voy a dar, que es sobre las leyes que van a actuar acá en Misiones. Esta es una de esas leyes, ¿sí? Esta ley lo que buscó, digamos, era justamente actualizar la ley de ejercicio de la farmacia, como se llamaba antes, y pasó a llamarse ahora de la actividad farmacéutica. ¿Por qué? Porque el farmacéutico actúa en muchos lugares donde no es exclusivamente una farmacia. Puede actuar en un hospital, puede actuar en una droguería, puede actuar en un laboratorio, en una arboristería. Hay muchos lugares, ¿sí? E incluso en fábricas donde se fabrican gases, ¿sí? Así que se tuvo que modernizar la ley, que era muy vieja. Entonces, era la mitad del siglo pasado, era la anterior ley, y bueno, y esta no quiero decir el año en el que se aprobó, porque eso es parte del trabajo práctico, ¿sí? Pero esta es una de las leyes justamente que permite hoy poder hacer el farmacéutico cosas que antes no podía hacer. Con respecto a la prescripción, vamos a ver que dice que en las farmacias se debe ajustar el expendio de drogas, medicamentos y suplementos dietarios a las siguientes formas, ¿sí? Formas de expender o dispensar, ¿sí? La primera va a ser legalmente restringida, que son las que van a ser prescriptas en un recetario oficial. Ese tipo de recetas no las imprime el médico, las imprime Salud Pública. Acá en Misiones tiene color rosado para los psicotrópicos y color celeste para los estupefacientes. Tiene un formato definido, no cualquier médico las puede utilizar, solamente aquellos cuya especialidad, ¿sí?, permita usar ese tipo de productos. El médico retira de Salud Pública un talonario, ¿sí?, con 10 recetas, y las va a ir utilizando. Ese recetario trae 3 partes iguales, ¿sí? O sea, el médico tiene que rellenar en las 3 lo mismo, ¿sí? 2 de esas le va a dar al paciente, y el paciente llega a la farmacia con esa receta doble. La farmacia se queda con las 2,
una la va a archivar y la otra la va a mandar a salud pública para que cierre el circuito, ¿sí? O sea, salió de salud pública y vuelve a salud pública para que complete el ciclo. Cuando el médico tenga ocupado todo su talonario, puede ir a retirar uno nuevo, ¿sí? Quedan todos registrados, qué talonario, a qué médico y demás. Lo mismo que a qué farmacia fueron esas recetas. Bueno, con respecto al segundo punto, dice venta bajo receta archivada. Esa es una receta común, blanca, cualquier tipo de papel, en la que va a ir, va a quedar en las farmacias como sustento de los controles que tenga ese producto. Por ejemplo, ahí se dan los ansiolíticos, los antidepresivos y un grupo bastante grande de productos que van a quedar ahí guardados. Ahora también hay que ver cómo sale la ley, digamos, la ley ya se aprobó, pero el decreto reglamentario, que es el que dice cómo se va a poner en funcionamiento una ley, con respecto a los antibióticos también, que pasaron a ser receta archivada. Bueno, después tenemos la dispensación bajo receta común, ¿sí? En ese caso no necesito dejar guardado una, y pueden ser antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, cualquiera de los otros productos. Y la última manera de dispensar un medicamento en la farmacia es el de receta, sin receta médica, que serían los medicamentos de venta libre. Esos son los 4 tipos de maneras de dispensar un producto en la farmacia: con recetario oficial, con receta archivada, con receta común o sin receta, ¿sí? Esas serían las 4 maneras. La otra ley es la ley que explica, ¿sí?, lo que tenga que ver con la prescripción por nombre genérico en la provincia. En este caso, dice que establece como uso obligatorio los nombres genéricos que tienen los medicamentos. Tampoco les voy a decir el año, ¿sí?, porque eso lo tienen que buscar, pero establece que a partir de la sanción de esa ley no se podía prescribir más con nombres comerciales, sino con el nombre genérico que tiene esa droga, ¿sí? Nombre genérico es el nombre común internacional que tiene un medicamento, ¿sí? No significa menor calidad, no significa que se pueda conseguir a granel, no significa nada de eso, ¿sí? Lo que significa es el nombre genérico a nivel mundial que tiene ese producto. Por ejemplo, si conocen el enalapril, ¿sí? Enalapril es el nombre de la droga, es el medicamento más vendido en la Argentina, la marca comercial más vendida en la Argentina es Lotrial, ¿sí? Pero si ustedes van a Japón y piden Lotrial, no saben qué es. Si se van a México y piden Lotrial, no saben qué es, ¿sí? O sea, no pasa por el idioma. Pero si ustedes van a cualquier lugar, México, Japón, Inglaterra, donde ustedes quieran, y piden por enalapril, sí le van a saber a qué se están refiriendo. Ese es el nombre común internacional que tiene un producto o nombre genérico, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Bueno, entonces, esta ley lo que hacía era establecer el uso obligatorio, entonces, de los nombres genéricos de los medicamentos en las prescripciones que realicen los profesionales autorizados a prescribir. ¿Qué principios básicos van a influenciar? Dice, primero, definir claramente el problema del paciente, es decir, su diagnóstico. Esto es parte de la praxis clínica que tiene el médico, ¿sí? Sí o sí, el médico tiene que verle al paciente, ¿sí? Tiene que tener alguna información sobre ese paciente. Y tiene que poder definir lo más claramente posible. A veces no es posible establecer cuál es el diagnóstico, sino que simplemente puedo ir viendo cómo trato los síntomas que van apareciendo. Hay enfermedades que tienen que ver con virus nuevos que están circulando, entonces yo voy tratando a medida que van apareciendo los síntomas. Por ejemplo, tiene fiebre, le bajo la fiebre. Por ejemplo, tiene una erupción, soluciono la erupción. Pero muchas veces no se sabe, ¿sí?, a qué se debe. 2, especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué se espera conseguir con ese tratamiento? ¿Sí? ¿Para qué le doy ese medicamento?
Le doy un antitérmico para que le baje la fiebre, bueno, tiene que estar ese motivo, no darle por darle. Tercero, elección de un tratamiento de eficacia y seguridad comprobadas, preferiblemente de uno o más fármacos bien conocidos por el médico. Sí, entonces ahí por eso ahí les puse lo de su botiquín personal, que son entre 40 y 60 de lo que es su práctica habitual, en base a sus pacientes que siempre atiende, ¿sí? Más o menos esos son los números que se maneja un profesional. Cuando estamos hablando de un profesional que es muy específico, se reduce. ¿Por qué? Porque las drogas son muy específicas, porque las patologías que tienen sus pacientes son similares. ¿Sí? Por ejemplo, un diabetólogo, por ejemplo, un endocrinólogo, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de un médico clínico o un médico generalista o un médico familiar, ¿sí? Se amplía ese botiquín, incluso puede llegar hasta 80 marcas comerciales distintas, por ejemplo, o nombres genéricos distintos. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar mayor cantidad de enfermedades. Así que eso varía en base a la práctica que tenga. Bueno, para que un fármaco pueda ser elegido, tiene que tener 4 características principales. Ahí vamos a ir viendo. Dice, el fármaco elegido puede tener un efecto directo sobre la enfermedad, eliminando su causa, y ahí se llama etiotrópico. Por ejemplo, los antimicrobianos, ¿sí? Los antimicrobianos pueden ser antivirales, si está tratando de eliminar un virus, antibacterianos, si está tratando de eliminar una bacteria, antifúngicos, si está tratando de eliminar un hongo, ¿sí? O sea, microbios son pequeños seres vivos, microbios, micro pequeño, bios, vida. Así que son pequeños seres vivos que pueden llegar a generar algún tipo de enfermedad o patología. Por eso, digamos que ese grupo de medicamentos lo que trata de hacer es eliminar la causa. Pero a veces no se puede hacer eso. Así que lo que puede elegir también es actuar solamente sobre una o más de las manifestaciones de la enfermedad o los síntomas que yo puedo ver, ¿sí? Ahí en ese caso los medicamentos son del estilo sintomático o paliativo, que habrán escuchado alguna vez ese término, ¿sí? Paliativo, calmar. Por ejemplo, los antihipertensivos no curan, van a tratar la enfermedad y mejorar los síntomas, van a bajar la presión arterial, pero el paciente va a ser hipertenso igual. Los diuréticos, los antiasmáticos, ¿sí? Ese tipo de productos no curan, ¿sí? Y lo que hacen es mejorar los síntomas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Una vez que se detecta hipertensión, diabetes, asma, son enfermedades crónicas, ¿sí? Lo va a tener siempre. Bueno, les decía que hay 4 criterios. El primero de esos, la mayor eficacia. En otras palabras, es aquel que sea capaz de eliminar la enfermedad con más certeza y en un menor tiempo posible, ¿sí? O sea, que sea más eficaz el producto. Eso es lo que significa. Yo tomo un antibiótico y que se me cure la infección de garganta que tengo, ¿sí? Mayor seguridad, es decir, que se asocia menos a reacciones adversas medicamentosas. Recuerden que vimos la clase pasada que hablábamos acerca de la ventana terapéutica, ¿sí? La ventana terapéutica es entre la dosis mínima que necesito para tener un efecto y la dosis máxima para no tener una reacción tóxica. En ese marco es donde yo me voy a poder manejar tranquilamente porque sé que el paciente no va a sufrir problemas, ¿sí? Entonces eso se llama ventana terapéutica. Entonces, mayor seguridad es cuando se puede manejar dentro de esa ventana terapéutica sin problemas, ¿sí? Ni por accidente, digamos que si se toma 2 pastillas juntas que no pase a ser tóxico, por ejemplo. El tercer punto, ser fácil de administrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente quiere comodidad y el paciente no quiere problemas. Una de las cuestiones que se fueron afianzando con respecto a esto es justamente aquellos productos que se pueden utilizar una sola vez al día, ¿sí? Antes los antibióticos se daban cada 6 horas, ¿sí? Hoy hablamos de productos antibióticos que es una sola toma diaria.
Así que se ha avanzado mucho y se ha trabajado en esa forma farmacéutica justo para darle al paciente esa posibilidad. El cuarto punto, ¿sí? Habíamos dicho eficaz, seguro, fácil de administrar y el cuarto va a ser barato, ¿sí? Menor costo. Siempre y cuando sean bioequivalentes, o sea que tengan los dos la misma biodisponibilidad, el producto es el mismo. ¿Qué quiere decir biodisponibilidad? Que llega al sitio de acción en una concentración determinada, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Mientras que esto se cumple, y esa es la base de lo que es la prescripción por nombre genérico, estaría bien la medicación. Entonces, en todo eso tiene que pensar el médico, ¿sí? Que sea eficaz para esa patología, que sea seguro para no generarle problemas al paciente, que sea fácil de administrar para que el paciente haga el tratamiento, si no, si es difícil de administrar, no lo va a hacer. Y que sea barato para que no se perjudique en caso de no poder comprarlo. ¿Cómo se comienza un tratamiento? Dice, por medio de la escritura de una prescripción adecuada y la provisión del paciente de toda la información que pueda necesitar, incluyendo la relacionada con las instrucciones para la administración del tratamiento. Bueno, acá entramos en un sector un poquito más complicado. ¿Por qué? Se supone que el médico, cuando le atiende al paciente y le va a prescribir un medicamento, le explica. Pero tenemos dos cosas. Por un lado, el paciente llega a la farmacia y no sabe qué le recetó, no sabe para qué le recetó y tampoco sabe cómo tiene que tomar. ¿Sí? Es muy común en la farmacia. Puede ser que el médico no se lo dijo, o puede ser que el paciente, mientras que el médico le decía, el paciente estaba pensando en otra cosa. Es muy común las dos situaciones, ¿sí? Antes el médico como que se aseguraba, ¿sí? De que el paciente cuando saliera ahí entendiera lo que hacía. Hoy podemos ver los médicos más viejos que tienen esta forma de trabajar. Incluso ahora vi a la nueva generación de médicos que también lo hace, pero hubo un grupo de médicos, ¿sí? En los cuales como que esto quedó un poquito relegado, no le dieron mucha importancia y eso generó también que el paciente haga cualquier cosa. La escritura de la prescripción se constituye en lo que se denomina la receta médica, que es un documento con implicaciones médico-legales. ¿Qué quiere decir eso? El médico es responsable de lo que escribe. Si escribió mal, es mala praxis, ¿sí? Cuando una persona toma un medicamento equivocado, lo que hay que buscar es hacia atrás, si fue un problema de la persona que tomó equivocado, fue un problema de la farmacia que le entregó mal el medicamento o fue un problema del médico que le recetó algo que no tenía que recetarle, ¿sí? Es más común de lo que ustedes se imaginan, cualquiera de los tres errores. El del paciente se equivocó, ¿sí? Toma varios medicamentos y en lugar de tomar uno, tomó el otro. El de la farmacia, la lectura errónea de la letra del médico, ¿sí? Entregaron otro producto. Y el caso del médico, equivocación, ¿sí? Confusión con una marca comercial con la otra. El que sea que cometió el error es el responsable. Después después de que el médico le vio, le revisó, le prescribió un medicamento, viene el monitoreo ulterior o posterior, significa. Dice, dependiendo del cual se puede comprobar si la prescripción fue adecuada o si la misma debe ser cambiada o actualizada. En la mayoría de los tratamientos iniciales va a haber un periodo de prueba, ¿sí? Cuando ustedes van y le empiezan a tratar por alguna patología que va a ser crónica, normalmente le va a pedir que vuelva a los 15 días. Ese retorno no es porque el médico otra vez le quiere sacar una consulta. Ese retorno tiene que ver con poder chequear si la medicación que le recetó durante ese tiempo estuvo funcionando correctamente. Si funcionó correctamente, lo continúa haciendo. Y si por algún motivo no fue correcto, tuvo muchos efectos adversos, pasó algo, ¿sí? Entonces lo puede ajustar, puede disminuir, subir dosis, cambiar la medicación, puede hacer algo, ¿sí?
Eso es el control posterior. ¿Cómo le fue en estos 15 días? ¿Tuvo algún efecto? ¿Apareció sangrado? ¿Apareció dolor de cabeza? ¿Sí? O sea, ellos, con los productos que se manejan, están sabiendo cuáles pueden ser los efectos adversos que aparezcan. Hay algunos médicos que en el momento en que te recetan un producto y tiene efectos adversos, ya te lo advierten, ¿sí? Mira, vas a tomar esto, pero este medicamento te puede producir esto, esto otro, ¿sí? A veces te pueden decir, por ejemplo, este medicamento es muy fuerte, no vayas a tomar alcohol. ¿Por qué? Porque tiene interacciones. Ustedes ya vimos lo que son las interacciones, vimos la clase pasada lo que es la farmacodinamia, y que el alcohol, si la droga es la que se une a las proteínas plasmáticas, el alcohol queda libre circulando por el cuerpo y eso quiere decir que yo me alcoholizo más rápida, ¿sí? Más rápidamente, y me voy a mantener en ese estado de borracha más tiempo, ¿sí? Si es al contrario, si es el alcohol el que se adhiere a las proteínas plasmáticas, lo que va a suceder es que el medicamento va a quedar en una concentración mayor, libre, y recuerden que la droga libre es la que tiene el efecto. Entonces podemos hablar de algún riesgo de efecto tóxico. Bueno, eso que son los consejos que puede ir acompañando a una prescripción médica. Lo lógico es que ocurra, es que eso se pueda ver, pero en algunos casos no se ve, ¿sí? Así que muchas veces en la farmacia le van a ir a preguntar, ¿y esto cómo se toma? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué me recetó? ¿Sí? No siempre digamos que es por culpa del médico que no le explicó. Muchas veces es porque el paciente no presta atención. Eh, También podemos hablar de cuando son pacientes viejos, se olvidaron, ¿sí? Desde que salieron del médico hasta que llegaron a la farmacia ya no se acuerdan lo que les dijo el médico. Bueno, así que esto que el médico tiene que intentar tiene que ver con esos 4 puntos, ¿sí? O sea, hacer que el medicamento sea lo más efectivo posible, que tenga los menos riesgos posibles, que tenga el menor costo posible para que sea accesible y siempre respetar lo que es la elección del paciente, ¿sí? El paciente es el que dirige todo, ¿sí? El centro. Antes era el médico, se llamaba modelo médico céntrico. ¿Qué quiere decir? Que el médico estaba en el centro del sistema sanitario y que todos los otros profesionales girábamos alrededor de él, incluyendo el paciente. Eso se cambia y se coloca la figura del paciente en el centro de la atención sanitaria. Y todos los profesionales, incluyendo los médicos, giramos alrededor, ¿sí? A eso se refiere con respetar las elecciones del paciente. Si el paciente no quiere, no se puede, ¿sí? No es no también acá. ¿Se puede rechazar un tratamiento? Sí, se puede. A veces se puede pedir legalmente que eso no ocurra, también se puede. Se tiene que analizar cada uno de los casos, ¿sí? Pero nadie le puede obligar a un paciente a hacer un tratamiento que no quiere. Cuando estamos hablando de menores de edad, ¿sí? O de pacientes con discapacidad que no pueden tomar la decisión por sí sola, va a estar a cargo del tutor esa decisión. Bueno, supónganse que el médico le prescribió al paciente el producto, ahora el paciente tiene la receta en la mano. A partir de ahora empiezan las decisiones en base al paciente. Y acá podemos encontrar pacientes que son muy responsables con su tratamiento y cumplen al pie de lujo todo lo que el médico le indica. Y está el rebelde, el que toma sus propias decisiones, el que sabe más, ¿sí? Algún motivo que lo hace tomar decisiones muchas veces equivocadas. Siempre tenemos en la familia a alguien que cumple con estos requisitos, ¿sí? De saber más. Bueno, primero el paciente puede elegir si compra o no el medicamento. A veces tiene que ver con una cuestión económica y a veces tiene que ver simplemente por decisiones personales, ¿sí? No, este producto no quiero. Puede decidir si consumirá o no los fármacos comprados. Ahí entramos en otro problema bastante común en algunas obras sociales, que son que compran el medicamento, retiran el medicamento, pero después no lo consumen. Son los típicos que uno le abre la mesita de luz, por ejemplo, el cajón de la mesita de luz, y está lleno de medicamentos que nunca toma.
los guarda por alguna situación posterior que pueda ocurrir, por ejemplo. Puede decidir, ¿sí? Supónganse que compró el medicamento, tiene el medicamento a la mano, tomó la decisión que sí iba a tomar, pero ahí nuevamente se presenta otra situación. Puede decidir si respeta la indicación médica o no, ¿sí? Primero, si completará. Hay mucha gente que empieza a hacer un tratamiento y después abandona. Cuando mejora los síntomas, ya los abandona. Después puede también cambiar los tiempos entre toma y toma, ¿sí? Y en algunos productos, como los antibióticos, es muy importante respetar el horario, ¿sí? Entonces, muchas veces es lo mismo. El anticonceptivo, por ejemplo, es cada 24 horas, ¿sí? Entonces, hay que generar el hábito de que siempre a tal hora se tome su medicación. Hay algunas personas que ponen una alarma, ¿sí? Entonces, muchas veces toman esta decisión, la tomo juntos, ¿sí? Tomo cerquita una de la otra, y puede traer inconvenientes cuando estamos hablando de esos medicamentos que se escapan de lo que es la ventana terapéutica. El tercer punto dice, decide cambiar la dosis. Ahí, por ejemplo, tengo ejemplos típicos. Mi papá decía, tomo doble la dosis, entonces acorto el tiempo. Con duplicar las dosis no adelantamos el tratamiento de la enfermedad. Lo único que hacemos es llegar a hacer picos que pueden llegar a ser tóxicos. Así que son todas decisiones que tiene que tomar el paciente, o en el caso de los niños, los que están al cuidado de ese niño. Y ahí entramos en otro problema legal, ¿sí? Cuando hablamos de los problemas legales, hay una ley que se tuvo que sancionar, que esta ley es la ley de habeas datas. Habeas datas significa protección de datos, y es una ley que surgió para potenciar el derecho que tiene el paciente. Surge en un momento de muchísimo rechazo social con respecto al HIV, ¿sí? El motivo principal fue el HIV. Muchísima discriminación, muchísima segregación a aquellas personas que se les diagnosticaba con HIV. Por lo tanto, se aprueba esta ley prácticamente en todos los países del mundo, en las cuales se le daba la potestad de decidir al paciente, ¿sí? Por eso cambia y se pone el paciente como centro de la atención sanitaria. Fíjense lo que dice el objetivo que tiene esta ley. Dice, la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en los archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido por el artículo 43 del párrafo tercero de la Constitución Nacional. Con esta ley, ¿qué se hizo? Si bien ya había un artículo en la Constitución Nacional y nadie se puede oponer a lo que dice la Constitución Nacional, la historia clínica no le pertenecía al paciente. La historia clínica era del médico, y el médico hacía lo que él quería, ¿sí? Muchas veces habían casos que querían derivarse, querían irse a Buenos Aires, por ejemplo, de las provincias, ¿sí? Querían irse a hacer una interconsulta a Buenos Aires, y el médico no le daba la historia clínica, ¿sí? Entonces, bueno, con esta ley, que ya se sancionó hace mucho tiempo, lo que pasó es justamente que se le da ese poder y se coloca al paciente como en el centro de la atención sanitaria. Por eso, a partir de ahí, cuando una institución registra historia clínica, la historia clínica es del paciente. En el hospital, por ejemplo, me consta porque lo hice, ustedes pueden ir a pedir su historia clínica si han sido atendidos o algún familiar ha sido atendido. Lo que sí se hace por nota, ¿sí? Se presentan por nota solicitando, y tarda aproximadamente entre 5 y 7 días, ¿sí? Pero se los dan seguro, no hay ningún tipo de problemas con eso. Esto es entonces importante porque ahí maneja el paciente, hace lo que quiere con su historia clínica. Bueno.
Otro derecho que tienen los pacientes, ¿sí? Derechos, bueno, con respecto al anterior, como olvidé decirle, este era justamente en el cual se permitía o se le daba la potestad al paciente de que si no quería decir cuál era su diagnóstico, no estaba obligado a hacerlo, ¿sí? Esto empieza específicamente por el HIV. Nadie le puede obligar a una persona a reconocer públicamente que tiene HIV si eso le significa algún tipo de maltrato o destrato, ¿sí? Así que eso es parte de lo que está amparado. Bueno, dentro también de lo que son los derechos del paciente están los derechos que tiene el paciente con respecto a los profesionales del arte de curar, como se decía antes, ¿sí? Médicos, farmacéuticos, enfermeros, la especialidad que ustedes quieran. Y también ese trato con respecto a las instituciones en general, ¿sí? O sea, un sanatorio, un hospital, el centro de salud, que sea. Dice el artículo primero, dice ámbito de aplicación, dice el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, o sea, que elige él, la información y la documentación clínica se rige por la presente ley. O sea, todo lo que tenga que ver con el paciente, con su diagnóstico y su tratamiento, lo maneja el paciente. Fíjense en los derechos que tiene el paciente. Ser asistido, que me atiendan, derecho básico, ¿sí? Trato digno y respetuoso. Acá hablamos muchísimo todo lo que tenga que ver con el destrato y con lo que tenga que ver con la violencia institucional. Se escuchó mucho lo que es la violencia institucional con el movimiento feminista. Pero no solamente las mujeres sufren violencia institucional. Por ejemplo, una violencia institucional, por ejemplo, sería, se considera violencia obstétrica cuando el que está atendiendo un parto, por ejemplo, trata de manera descortés a la parturienta, o sea, la que está pariendo, ¿sí? Antes era bastante común hacer chistes que tenían que ver, digamos, con esa situación, y que obviamente le caía muy mal a aquellas pacientes que estaban en un proceso de parto. Imagínense, en un cuadro de dolor, el parto es algo sumamente doloroso, y hay alguien burlándose o riéndose, ¿sí? Entonces, eso se considera hoy que es una violencia obstétrica contra el paciente. Lo mismo puede ser no por un parto, sino por cualquier otra situación, y sería violencia profesional, incluso violencia institucional si hay más de una persona y nadie hace nada. Era bastante común, decía, ¿te gustó tener la pierna abierta para fabricar? Bueno, ahora aguantate que estás pariendo. Cosas así que digamos que en aquel momento se aguantaban, pero que hoy no se necesita aguantar porque están las leyes que defienden a ese paciente. Derecho a la intimidad, derecho a la dignidad, eso justamente tiene que ver con los casos, por ejemplo, que al saber que tengo algún tipo de diagnóstico, me genera algún tipo de rechazo o algún tipo de maltrato. Ley de confidencialidad. Eso ya existía antes, pero se refuerza, ¿sí? El secreto profesional. En la farmacia también se maneja secreto profesional, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a mucha información sensible, ¿sí? Porque todo lo que se considera datos privados se considera información sensible, por lo tanto no lo pueden repartir por todos lados, ¿sí? Todo eso siempre va a recaer en responsabilidad de ustedes. Autonomía de la voluntad. En el caso de los menores se va a regir sobre otra ley, ¿sí? Que tiene que ver con la que le da la patria potestad a los padres o a los tutores que estén encargados. El derecho del paciente a tener la información sanitaria completa, todo lo que tenga que ver con su historia clínica, todo lo que tenga que ver con los tratamientos que le hacen, todo lo que tenga que ver con la medicación que se le administra, ¿sí? Tiene derecho a saber. Hay gente que no le interesa y hay otra gente que le interesa mucho, ¿sí? Entonces se ajusta a cada paciente, pero tiene el derecho. Y la interconsulta médica. También se ha creado, digamos, como un colectivo de que los médicos de Buenos Aires saben más. No es tan así, ¿sí? Tenemos acá en Misiones médicos que son excelentes, que son considerados los número 1 de la región, por ejemplo,
Lo que tiene por ahí Buenos Aires, que con la cantidad de gente que tienen mucho más pacientes, ¿sí? Entonces es mucho más común ver enfermedades que acá se ven una vez cada tanto, allá se va a ver más seguido. Le doy un ejemplo, mi hijo. Cuando a mi hijo le diagnosticaron, él nació ciego, cuando a mi hijo le diagnostican su ceguera, y bueno, luego los estudios como para ver, bueno, a qué se debía y qué sé yo, cuando le diagnostican hipoplasia del nervio óptico, o sea, malformación del nervio óptico, acá en Misiones era el primer caso. Al ser el primer caso, primero el pediatra no sabía qué hacer. Nos sentamos los tres, o sea, el papá, yo, y el pediatra, estábamos los tres sentados y nos mirábamos los tres. ¿Por qué? Porque al ser el primero no hay ningún antecedente o algo de cómo actuar. Cuando fuimos a hacer interconsulta al hospital Pedro Elizalde, el hospital de niños de Buenos Aires, allá sí había, ¿sí? Allá sí conocían y sabían las cosas que tenían que hacer, digamos, adelante. Así que es por la cantidad de personas que están. Obviamente que cuanto más personas atienden con esa especialidad, con esa patología, más especialistas se van haciendo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos muchísimos especialistas de Buenos Aires que vienen a enseñar, por eso el hospital acá en Posadas se llama Hospital Escuela, porque van preparando a esos profesionales que están trabajando ahí, ¿sí? Entonces, esa interconsulta, para sacarme la duda, es un derecho que yo tengo, ¿sí? No quiere decir que yo estoy diciendo que mi médico no sirve, sino que simplemente estoy ejerciendo mi derecho de consultar con otra persona, ¿sí? Hay muchas personas que no quieren hacer interconsulta y otras que necesitan hacer interconsulta porque es algo que los sobrepasa, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de hijos, muchas veces las decisiones que se toman como padres pueden ser no muy coherentes. Si uno piensa, bueno, quiero saber, quiero que me digan, quiero esto, quiero lo otro, y muchas veces podemos recorrer por todos lados, como nos pasó a nosotros, recorrimos por todos lados, y el tratamiento era el que me decían acá, ¿sí? Así que seguimos adelante. Pero es un derecho. Y entramos así, con estas condiciones y las cuestiones que van a ejercer sobre ese médico, vamos a entrar en lo que es la redacción, escribir, ¿sí? La prescripción. Por ley, dice que tiene que estar a mano alzada del médico, pero a través de la pandemia y la imposibilidad de ver a los pacientes, se autorizó justamente la prescripción electrónica de las recetas. Dice, desde el punto de vista de la receta, una prescripción es una instrucción dada por un prescriptor, o sea, un médico, a un dispensador, ¿sí? O sea, prescribe el médico y dispensa el farmacéutico, ¿sí? Es una nota que el médico le manda al farmacéutico, ¿sí? En el caso de las formulaciones magistrales, la receta médica debe incluir la forma de preparación del producto, pues el mismo no se conserva en el stock habitual de una farmacia. Esto es de examen y siempre me contestan mal, ¿sí? Una cosa es la receta de un medicamento, ¿sí? Y, habíamos visto, ¿sí? Tipo de medicamento y vimos el medicamento que los elaboran los laboratorios, ¿sí? Y vimos también la receta magistral. ¿Cuál era la receta magistral? La que prepara el farmacéutico en la farmacia. Esa receta la habíamos visto que era solamente para ese paciente, por lo tanto no puede fabricar y tener en stock, ¿sí? Es solo para ese paciente que vino. Entonces la prescripción del médico es cuando prescribe un medicamento y cuando prescribe un medicamento magistral, incluyendo la forma en que tiene que ser preparado, ¿sí? Acá en Misiones se usa mucho para cremas, ¿sí? Casos específicos, hay mucho cáncer de piel en Misiones, y se usan por ahí combinaciones específicas que no hay ninguna crema en el mercado, y se usa también muchísimo en oncología, justamente en la preparación de morfina jarabe para los pacientes que están en la etapa terminal del cáncer. Aproximadamente a nivel nacional el 10% de las farmacias preparan medicamentos magistrales. Antes las fabricaban todas, ¿sí? En la ley anterior todas las farmacias estaban autorizadas a fabricar medicamentos.
En esta que se aprobó, la nueva que se aprobó, ya tiene sus años, pero es nueva, digamos, es al revés, ¿sí? Para que una farmacia pueda fabricar, tiene que pedir una autorización especial, ¿sí? Esa autorización tiene que ver con el control que van a hacer cuando vayan a inspeccionar si tiene todos los elementos como para fabricar un medicamento. Empezando por una balanza, ¿sí? Balanzas especiales para eso. Bueno, ¿qué tenemos que prestar atención en una receta? Y ahora yo les voy a ir poniendo distintas recetas y vamos a poder ir viendo si están o no están esas cosas. Si tienen alguna receta a mano de ustedes, pueden mirarla, ¿sí? Fíjense, primero, identificación del paciente como del tratante, o sea, el médico y el paciente. En el caso del tratante debe incluirse su firma, o sea, el médico, su firma, así como los datos relacionados con su permiso para el ejercicio de la medicina. ¿Cuál es la autorización para el ejercicio de la medicina? La matrícula, ¿sí? El numerito que aparece debajo de la especialidad. Siempre los sellos dicen, doctor Juan López, supónganse, ginecología, matrícula profesional número tanto. Esa matrícula, número de matrícula, todos los profesionales de salud tenemos número de matrícula y es el que nos permite a nosotros ejercer esa profesión, ¿sí? En algunas profesiones y en algunas provincias también, porque esto varía de una provincia a la otra, va a ser salud pública el que emita ese número de matrícula y en otros va a ser los colegios profesionales. Acá en Misiones tenemos que el médico tiene que registrarse en el colegio de médicos, todas las especialidades médicas van ahí a ese colegio de médicos y el colegio de médicos es el que le da un número de matrícula. ¿Por qué es importante esto? Porque en Misiones solo son válidas las recetas de médicos que están registrados en Misiones, ¿sí? Yo no puedo recibir en la farmacia una receta de un médico de Corrientes, de Ushuaia, de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está autorizado para recetar acá. ¿Por qué es tan importante esto? Por las malas praxis. Si llega a pasar algo, ese paciente no tiene ningún tipo de seguridad, ¿sí? Tiene que ser de la manera que quede registrado ese paciente, ese profesional, para justamente hacerse responsable de todo lo que él haga. Recuerden que escribir una receta significa hacerme cargo de lo que dice esa receta. El segundo punto, o sea, primero identificar al paciente, normalmente va el nombre del paciente, si estamos hablando en el Estado, en los hospitales públicos, ponen el número de DNI, si estamos hablando en el sector privado y tiene obra social, van a poner el número del afiliado de obra social, ¿sí? Va a variar eso, pero identificar a ese paciente. Teniendo en cuenta la ley de habeas data, si yo no quiero que asocien mi nombre con un diagnóstico, ¿sí? Se puede usar códigos en lugar del nombre de la enfermedad. Por ejemplo, si yo no quiero que me pongan que tengo HIV, ¿sí? Puedo elegir que ese dato no sea publicado, entonces me ponen, por ejemplo, un código 70 que significa lo mismo, ¿sí? Pero lo va a saber, digamos, la mínima cantidad de personas posible. Bueno, con respecto al sitio tiene que quedar el centro de salud y el momento, o sea, la fecha. La fecha es muy importante para justamente no prescribir algo que ya caducó, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo? Se considera un mes, ¿sí? Si pasó un mes, ya no necesitas antibiótico, ¿sí? O ya se agravó la situación y a lo mejor ese antibiótico no le va a servir, o ya se curó. Así que el sitio y el lugar va a ser muy importante. El sitio y la fecha. La identificación del fármaco, ¿sí? Habíamos visto que esta ley de prescripción por nombre genérico, justamente lo que hacía era utilizar el nombre común internacional que tiene cualquier medicamento o cualquier droga, y que podía, en caso de ser necesario, incorporar una sugerencia de marca comercial. Esto fue bastante complicado cuando se aprueba esta ley. ¿Por qué? Porque los médicos consideraban que se estaba avasallando su derecho de prescripción. Y en realidad no, porque no tiene el derecho de prescripción en sí, tiene el derecho de diagnóstico, ¿sí? Él es el responsable de diagnosticar
y prescribir la medicación que sea necesaria para esa patología que él diagnosticó. Ahora, poner una marca comercial en su principio, digamos, era una opción que se le daba, pero siempre y cuando el medicamento que llevaba la persona era de menor costo, le permitían, ¿sí?, las obras sociales cambiar, por más que dijera una marca comercial determinada. ¿Sí? O sea que la farmacia tenía la libertad, digamos, de cumplir la condición que el paciente quería. Hay pacientes que quieren determinada marca y hay pacientes que quieren el más barato. Bueno, lo que sea que quiera el paciente. ¿Sí? El que elige, entonces, es el paciente siempre. La cantidad de fármaco a dispensar. Dice, aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, dice, cuando no figura se considera que es la cantidad mínima. O sea, supónganse que el médico recetó diazepam, ¿sí? Es un ansiolítico de venta bajo receta archivada, pero no dice diazepam comprimido y no dice nada. El diazepam comprimido viene de 2 miligramos, de 5 miligramos, de 10 miligramos, ¿sí? Cuando no me especifica cuál, siempre se considera el más chico. O sea que en este caso le tendría que estar dando el de 2 miligramos. También vienen en distintas presentaciones, vienen comprimidos por 20, comprimidos por 50, comprimidos por 100, bueno, siempre va a ser el menor, comprimidos por 20. Incluso ahora, con el tema de la nueva ley de medicamentos para los antibióticos, ustedes ven que antibióticos vienen por comprimidos por 8, por 16, comprimidos por 10, hay distintos tipos de presentaciones. Bueno, lo que dice la nueva ley, por eso se está esperando cómo se va a reglamentar, dice que los medicamentos antibióticos tienen que estar prescriptos para la totalidad, o sea, la caja tiene que venir el tratamiento completo. Si son 3 tomas diarias durante 7 días, 7 por 3, 21, tiene que tener 21 comprimidos, no 20, ¿sí? Entonces tiene que venir para el tratamiento completo de esa patología. 5. Explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar y administrar, así como del tiempo que debe durar el tratamiento. Esto suele hacerse en otra hoja firmada y sellada que se acompaña a la receta que se utilizará en farmacia, que suele ser la hojita de indicaciones médicas. Cuando ustedes no entiendan una letra en una receta, pueden pedirle al paciente las indicaciones si le dio. A veces dan, a veces no, ¿sí? Pero a veces cuando le dan indicaciones, el médico, como sabe que esa indicación es para el paciente, suele esmerarse un poquito más y suele escribir un poquito mejor, ¿sí? Para que ese paciente pueda entender la letra. Así que muchas veces con esa indicación es más fácil sacar qué dice el medicamento. A veces el paciente conoce el medicamento y a veces no tiene la menor idea. Todo eso es parte de lo que es la variabilidad que hay en los pacientes. Bueno, también me ha tocado ver, y eso siempre lo cuento porque me parece que es algo asombroso, una vez le veo a un médico, estábamos haciendo atención, él prescribía, yo entregaba la medicación, y veo que el médico estaba haciendo dibujitos, me pareció súper raro, ¿sí? Que haga dibujitos en un papel enfrente del paciente. Y cuando me acerco y miro bien, lo que estaba haciendo era dibujarle, ¿sí?, comprimidos, dibujarle el dosificador del jarabe, ¿sí?, y le marcaba, y dibujaba soles, y dibujaba lunas. ¿Para qué? Le pregunto, ¿sí? Y me dice que la persona era analfabeta y vivía sola. Entonces, con esa manera, él le explicaba cuál tenía que tomar de día y cuál tenía que tomar de noche. Me pareció un gesto súper humano, ¿sí? Y siempre lo resalto, lo recalco porque eso era un médico viejo, ¿sí? Entonces se aseguraba que el paciente entendiera lo que le estaba dando y para qué le estaba dando. Por eso me cuesta tanto cuando me encuentro con médicos jóvenes que no hacen ningún tipo de esfuerzo para que el paciente entienda. Y vamos a empezar a ver la parte de analizar estas recetas. Habíamos visto que tenía que estar los datos completos del paciente, los datos completos del médico,
tiene que estar el lugar, tiene que estar la fecha, tiene que estar el producto que están dando, tiene que estar el diagnóstico, ¿sí? Para qué le está dando, y tiene que estar también las cantidades que tiene que ver cuánto le está dando, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven, esto es un modelito típico para explicar lo que es una receta. Tenemos el nombre y el apellido del afiliado, el número de afiliado, que con eso ya estaría identificado el paciente. En ese caso la compañía es una obra social, ¿sí? Por eso figura. Vamos a ver que abajo está el lugar para la firma y sello del médico. Firma, sello y fecha del médico, ahí ya estaría cumpliendo todos los datos de información con respecto al médico tratante también. Y vamos a ver que en la parte de receta, que es la del medio, está el nombre comercial, porque esto es una receta vieja, antes de la ley, y después está el principio activo. Hoy lo que vemos es al revés, tiene que recetar por el principio activo y después puede aclarar que quiere una marca determinada. La cantidad, ¿sí? Que va a la concentración de ese producto y la cantidad de unidades, 500 miligramos comprimidos por 16, y la cantidad de envases, ¿sí? En este caso es un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico, y le está pidiendo 2 envases para algún tratamiento prolongado, ¿sí? Pero están todos los datos que se requieren. Ustedes ven la palabrita RP. Recipe significa, viene del latín, que significa recipe, que significa entréguese, sería la traducción, ¿sí? Por eso le decía que es una nota que el médico le manda al farmacéutico, ¿sí? Le dice, entréguese al paciente tal y tal producto de tal concentración para tal cosa, ¿sí? Eso es lo que dice una receta. Profe, ¿cómo es que significa RP? Recipe. Latín recipe. Entréguese. Es la Ah, orden bueno, que el muchas médico gracias. le pasa al farmacéutico, o la autorización, si lo quieren ver así, ¿sí? Autorizo a fulano de tal a retirar tal cosa. Dice, la receta médica ideal consta de 2 partes distintas. Vamos a tener el cuerpo de la receta y vamos a tener el volante de la receta, que serían las indicaciones, ¿sí? Hay algunas partes de algunos países del mundo que vienen juntas y el médico es el que le va a partir, y hay como acá en Argentina, que la receta es únicamente el cuerpo, ¿sí? Y el volante o la indicación el médico lo hace en cualquier otro papel, ¿sí? Normalmente en recetarios blancos, normalmente lo va a escribir. Bueno, el cuerpo de la receta entonces es lo que el médico le manda al farmacéutico, ¿sí? Y es lo que se presenta en las obras sociales. Y el volante es para el paciente, ¿sí? Y ahí lo que se detalla es todas las indicaciones necesarias. Si tiene que hacer dieta, si no tiene que hacer, si tiene que dejar de tomar alcohol mientras que esté en el tratamiento, todo lo que sea necesario para que el paciente lo entienda, ¿sí? Dice, puesto que normalmente son desconocidas para el paciente, no se pueden usar abreviaturas, ¿sí? Por ejemplo, en la receta ustedes van a encontrar COMP de comprimido, CAP de cápsulas, ¿sí? INCH de inyectable, ¿sí? Pero en el volante o en la indicación se escribe, ¿sí? Para que el paciente entienda. Los médicos están obligados legalmente a escribir la receta de manera fácilmente legible. Bueno, esto es muy difícil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Cuesta al principio, pero normalmente los pacientes van a determinadas farmacias, ¿sí? O es la farmacia que queda al lado del consultorio, o es la farmacia que le queda más cerca de su casa, o es la farmacia que por algún motivo siempre va ahí. Entonces se empieza a hacer costumbre la letra para aquellos que atienden el mostrador. Por ejemplo, el doctor López, que estoy con el tema de Juan López. El doctor Juan López es un cardiólogo y prescribe, digamos, medicación cardiológica. Va a recetar antihipertensivos, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre se va a manejar en su botiquín, ¿sí? O sea que vamos a saber, al ver el sello del doctor López, ya vamos a saber cuáles son los productos que él siempre receta, ¿sí?
Puede ser que venga por un caso particular de ese paciente con otra cosa que salga fuera de lo común, pero ya van a ser cosas muy específicas. La gran mayoría se va a manejar siempre con ese subbotiquín, ¿sí? Ese grupo entre 40 y 80 como máximo de productos que son los que él tiene en la cabeza, más frescos, y son los que siempre utiliza. Así que después empezamos a acostumbrarnos a cómo escribe la S, a cómo escribe la A, ¿sí? Se sacan más fácilmente. Primero, a todos nos costó y a todos le va a costar, ¿sí? No es algo nuevo. ¿Qué se tiene que hacer? Consultar, preguntar, ¿sí? Muchas veces el paciente sabe, así que preguntándole, ¿sabe lo que le recetó? Sí, me recetó amoxicilina. Bueno, acá dice amoxicilina, ¿sí? O sea que hay que también interactuar. Si queda dudas, lo que se recomienda, que es dentro de lo que es la atención farmacéutica, o sea, lo que se hace de atención dentro de la farmacia, no es exclusiva del farmacéutico, sino todo lo que están adentro de la farmacia, es consultar, preguntar, ¿sí? A medida que los pueblos son chicos, es más fácil, ¿sí? Levanto el teléfono y le pregunto, doctor Juan López, usted le atendió a la paciente fulana, ¿qué le escribió que no puedo entender su letra? Muchas veces son las secretarias las que escriben, entonces podemos hablar con la secretaria. Lo que sí no se puede hacer es entregar un producto que tengamos serias dudas de lo que dice. Le doy un ejemplo, mi hermana tuvo una convulsión, le internaron, le recetan un medicamento que se llama Epamin, la marca comercial. No había prescripción de nombre genérico todavía. Cuando mi cuñado cuando trajo la medicación, yo miro un antibiótico, Ceporexim, le recetaron. ¿Por qué? Porque la E de Epamin había hecho como muy estrafalaria y muy tirada para atrás y parecía como decía C. Pero entre Cepamin y Ceporexina hay una gran diferencia. Le dije, no, ya no tiene que tomar antibióticos. Déjame que vea con la enfermera, le digo a ver qué dice. Fui con la enfermera y me dice, no, está recetado Epamin. Bueno, así que me fui hasta la farmacia y bueno, y me cambiaron. Pero si no hubiera una persona que pudiera controlar eso, el error estaría, ¿sí? O sea, ya estaría tomando un antibiótico que no necesita y no estaría tomando un anticonvulsivante que le generaría la posibilidad de una nueva convulsión. Entonces esas son malas praxis de la farmacia y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Dice, para algunos medicamentos como los psicofármacos, la receta médica debe realizarse por duplicado. ¿Por qué? Porque esa otra receta es la que queda archivada en la farmacia, ¿sí? El cuerpo se va a ir con la obra social y en este caso esa doble receta, que suele ser un papelito como el volante o como la indicación, va a quedar archivada en la farmacia, ¿sí? Las recetas médicas tienen validez solo por un tiempo determinado. Por un lado, consensuado, no hay escrito en ningún lugar, pero consensuado un mes desde la fecha en que puso el médico. Pero también tienen que tener en cuenta que la misma receta tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? El papel, la receta. Y eso también es importante que tengan en cuenta porque si está vencido no les reconoce la farmacia. Puede ser que el médico no lo haya visto y haya recetado igual, puede ser que la farmacia no se haya dado cuenta, pero cuando van a querer cobrar esa receta, la obra social no les va a pagar. ¿Qué tiene que hacer ese paciente que se le vencieron su receta? Va y nuevamente retira o actualiza, ¿sí? Es lo único que tiene que hacer. Dice, aparte la información que conste en la receta médica propiamente dicha, debe indicarle al paciente el motivo y qué se espera conseguir con los mismos. O sea, ¿por qué le está recetando eso y para qué es? ¿Sí? Ejemplo, le voy a recetar este medicamento que es un antihipertensivo. Ese medicamento lo que va a hacer es que le baje su presión arterial y que podamos controlar la enfermedad. Un ejemplo. ¿Cómo se debe administrar? O sea, todo esto normalmente el médico lo charla con el paciente, pero como les decía, hay veces que el paciente sale del consultorio y ya no se acuerda lo que le dijo. ¿Cómo se debe administrar? Bueno, va a tomar uno en ayunas a la mañana y va a tomar otro a la noche antes de acostarse, por ejemplo, ¿sí? La importancia del cumplimiento de las indicaciones. Esto es parte de lo que el médico
digamos, como que recalca o remarca cuando está prescribiendo, pero también es una obligación o ¿cómo decirlo?, una sugerencia que tiene que ver, digamos, también con la atención farmacéutica. ¿Por qué? Porque muchas veces el cumplimiento se da en base a que, bueno, todo el mundo le está diciendo lo mismo al señor, bueno, por fin el señor se convenció. No, el médico es muy exagerado, ¿no? Pero me está diciendo el farmacéutico que ese no es exagerado. La gente tiene sus códigos y sus maneras de manejarse y muchas veces cuando no le hacen caso al médico le pueden llegar a hacer caso a otra persona. Lo mismo que hay pacientes que no le hacen caso a ningún familiar, ¿sí? Pero cuando le habla al vecino, palabra santa. Bueno, pasa así en todos lados. Entonces muchas veces es importante. En el tema de los antibióticos, por regla general, es importante la toma en horario. Por regla general, en todos los métodos anticonceptivos, el horario, ¿sí? Siempre a la misma hora, para que haya una concentración constante en la sangre, ¿sí? Hay muchos medicamentos que son de una toma diaria y que debe respetarse lo más posible el horario. Si tomé 10 minutos más tarde, más temprano, no hace la diferencia. Si tomé media hora, tampoco, 2 horas tampoco por ahí, en algunos casos. Pero si yo tomo siempre a la mañana y me olvidé y tomo a la tarde, sí va a haber diferencia. Las reacciones adversas. Es muy importante porque muchas veces van a aparecer algunas reacciones adversas en ese paciente y que generan miedo, ¿sí? Yo les daba el ejemplo de los broncodilatadores. Cuando me paso con ese broncodilatador, lo que aparece es la taquicardia y muchos pacientes mayores tienen terror cuando les aparece taquicardia. Las interacciones. Las interacciones, ya lo vimos la clase pasada, las interacciones tienen que ver con todo lo que sea, digamos, esa mezcla entre los medicamentos que están tomando y por ahí otro medicamento, por ahí los alimentos que están consumiendo o por ahí algún yuyo en particular. Por ejemplo, mi hijo mayor toma levotiroxina para la tiroides, porque tiene hipotiroidismo, pocas hormonas, ¿sí? Entonces le suministran con un comprimido las hormonas que le faltan. En ese sentido, digamos, cuando nos explicaron, nos explicó la endocrinóloga cómo tenía que tomar, nos especificó bien claro cómo tenía que ser, ¿sí? Ahí está la importancia de todas esas indicaciones. Por ejemplo, tiene que tomar en ayunas, ¿sí? Esperar media hora para poder desayunar. Y después ese desayuno no tiene que contener nada de cereales. Esos datos, ¿sí?, tienen que ver con que se pueda absorber correctamente ese medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomé la pastilla y me senté a desayunar una taza, 6 años, ¿sí? Recuerden que es muy común los cereales en los chicos. Una taza de cereales con leche, el medicamento no se absorbió, ¿sí? Porque el cereal absorbió todo y se eliminó. Así que eso es muy importante, ese tipo de indicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de niños, donde los que tienen que prestar atención son los adultos. Bueno, esas interacciones entonces se pueden dar con alcohol, con comidas, con yuyos, con otros medicamentos y demás. ¿Cuáles son los problemas más comunes? La polifarmacia. ¿Qué quiere decir eso? El paciente toma muchísimos medicamentos, ¿sí? Cuando hablamos de los pacientes de PAMI, si ustedes tienen abuelos, ¿sí?, pueden prestar atención, ninguno toma menos de 4 medicamentos, ninguno. Todos toman, bueno, seguimos, Eugenia. Bueno, ninguno entonces toma menos de 4 medicamentos. Así que hay que tener en cuenta esas cuestiones que antes por ahí, como iban de un médico al otro, no sabían. Por eso la historia clínica única es muy importante justamente para controlar eso. Incluso había pacientes que solían ir de un médico en otro buscando psicotrópicos, por ejemplo, ¿sí? Diazepam, clonazepam, alprazolam, ¿sí? Y bueno, como ninguno sabía lo que le recetaron antes, tenía receta de todos esos médicos juntos. Así que al tener una historia única, vaya a cualquier sanatorio que vaya, al poner los datos, salta y saben qué médico le recetó y qué cosa. O sea que eso es una manera de poder luchar contra esa polifarmacia. El uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico, o sea que yo puedo estar tomando otro medicamento que no tiene nada que ver con el diagnóstico que tengo, pero que lo tomo por otro motivo, ¿sí? Puede ser porque tengo otra enfermedad, por ejemplo, yo soy asmática, soy hipertensa, así que estoy tomando
cosas que tienen muchas interacciones. Recuerden que había receptores, los alfa 1 y 2, donde estaban los 2 en el pulmón, los 1 en el corazón, entonces siempre la medicación para el corazón repercute en el pulmón y la medicación en el pulmón va a repercutir en el corazón, ¿sí? Entonces son difíciles de manejar. El uso de fármacos innecesariamente costosos, ¿sí? Y eso es una de las cuestiones que se pudieron ir resolviendo justamente con la prescripción por nombre genérico. Que sea caro no quiere decir que sea lo mejor para mí, ¿sí? Eso es muy importante. El uso inapropiado de antibióticos también se va a solucionar ahora que simplemente el tema de la receta archivada para los antibióticos. Va a ser problemática, va a ser un caos porque la gente está acostumbrada a tomar antibióticos, ¿sí? Tiene una gripe, estornuda y dice quiero amoxicilina. ¿Por qué? Porque considera que la amoxicilina le cura las gripes. Las gripes son virales, ¿sí? O sea que nada tienen que ver con los antibióticos. Pero, bueno, está, digamos, la creencia. Me duele la garganta, me tomé mucha cosa fría ayer, el tereré estaba muy frío, la cerveza estaba muy fría, me duele la garganta. Ahora, cuando trato voy a tomar amoxicilina. Y a lo mejor ni es una infección, sino lo que hizo es tomar frío o gritar mucho, ¿sí? Y eso es lo que le duele. Con un ibuprofeno estaría súper bien, pero bueno, toman antibióticos. El tema es que a los 2 días, como no era una infección, a los 2 días va a estar bien y ahí va a dejar de tomar el antibiótico. Y esto lo que hace es ir generando bacterias cada vez más resistentes porque van a llegar a un punto en que no vamos a tener antibióticos suficientes. La automedicación irracional, o sea, la que no está, una cosa es conocer sobre medicamentos y medicarse y otra cosa es usar medicamentos por tomar, ¿sí? Le hace bien a mi vecina, a mí también, ¿sí? Eso ya sabemos que los cuerpos son distintos, lo que le haga bien a mi vecina no necesariamente puede ser bueno para mí. Bueno, acá empezamos otra vez con el tema de las recetas. Fíjense esta receta, no sé si la pueden ver bien. Fíjense esta receta, me tienen que ir hablando, ¿sí? Porque entonces les explico lo que ustedes no detecten. Esto, mirando así, ¿les parece que es una receta o una indicación? ¿Tiene lo que tiene que tomar o tiene cómo tiene que tomar? Recuerden que en la receta, en el cuerpo, estaba cómo, perdón, estaba qué tiene que tomar. Y en el volante o en la indicación dice cómo tiene que tomar, ¿sí? ¿Esto qué le parece que es? ¿Una receta o una indicación? Una indicación. ¿Por qué? No Porque hay creo que respuesta dice correcta. Ustedes me dicen lo que a ustedes les parece. 50, creo que dice miligramos y un día, algo así. Bien. Amicacina, 500 miligramos. Ahí sería 1 por día por 7 días. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Después abajo, ADN Diabetex, 10 mililitros, 10 medidas, 1 litro por día, dice abajo. 10 medidas por litro, o sea, se tiene que diluir, ¿sí? ¿Tiene todo lo que debe contener una receta? Fíjense, ¿tiene nombre del paciente? Sí. ¿Tiene la firma del médico? Sí. ¿Tiene qué? Todos esos datos, sí está. Está el centro de salud, está la fecha, ¿sí? Estarían todos los datos. ¿Hay algo que les llame la atención o que ustedes digan, bueno, me aparece esto, no les doy? Siempre tienen que controlar la fecha, siempre, ¿sí? Y de dónde es el médico o de dónde es el instituto, ¿sí? El lugar donde le dieron. ¿Por qué? Porque ninguna receta de ningún instituto fuera de lo que es Misiones le van a reconocer en la obra social. ¿Y saben qué pasa en la farmacia cuando ustedes venden un medicamento, entregan este medicamento sin ese tipo de control? Que después le van a debitar a ustedes del sueldo, ¿sí? Porque estos son errores en la atención, ¿sí? Entonces, siempre pendiente de la fecha para que no esté vencido y del lugar. En este caso, ustedes fíjense, no sé si lo llegan a ver,
pero es Salvador de la Providencia, o sea que acá en Misiones no es. ¿Sí? Y la fecha, ni hablar que está vencida. Hay muchos casos. Esto es una receta. Cuando no se entiende la letra, siempre tenemos que buscar palabras. Cuando ustedes empiezan a mirar esto, lo primero que dice, dejo constancia, listo, la palabra constancia ya está, no es nuestro, ¿sí? Porque esto es un certificado, una constancia de algo que dice el médico, ¿sí? Esto no es nuestro. Esto puede ser para la escuela, puede ser para el trabajo, para otra cosa, pero no es para la farmacia, ¿sí? Bueno, ahí dice, dejó constancia que el señor Gerardo Vergara presenta queratoconjuntivitis aguda en ambos ojos, por lo cual sugiero no concurrir a tareas laborales por espacio de 8 días a partir de la fecha. O sea, un certificado para su trabajo. ¿Qué nos llama la atención? Están los datos del paciente, están los datos del médico, están los datos del centro, está la fecha, ¿sí? Tampoco es de acá, o sea que esto acá no serviría, ¿sí? Siempre presten atención, también estaría vencido. Esta, receta o indicación. Una receta, Una receta, bien, ¿por qué? porque tiene qué medicamento y cuánto medicamento tiene que tomar. No llego a ver si dice cada cuánto, creo que no, ¿no? No, está bien, bien, bien. ¿Qué y cómo? ¿Qué y cuánto? Muy bien. ¿Qué le faltaría? Los datos del paciente. Bien, espectacular, Eugenia. Si corregimos, ¿le podemos vender esta receta? Si corregimos, se Mm, pone el nombre. Si es el mismo médico que prescribió la receta, yo creo que sí, pero otra persona no puede corregir. Sí, bueno, suponete que corrigió, fue el médico de vuelta y puso el nombre. Llega a tu farmacia, ¿le venderías? Creo que sí, Creo que creo que no, se puede porque no porque es de dice los Misiones. datos. Creo que no, porque no es Ah, de mira, Misiones. ahí no me, no me Presten di cuenta de eso. atención, sí, presten atención, ya está vencido y no es de acá, Ciudad del Este dice, ¿sí? Acá tenemos bastante interacción con pacientes paraguayos, ¿sí? Incluso hay muchas recetas que le van a venir que son de médicos que tratan en Paraguay, ¿sí? Hay un neurólogo muy conocido, Vargas se llama, que atiende allá. Hay muchos pacientes de Misiones se van a atender allá. Incluso vienen pacientes de otras provincias y se van a atender. Pero en esos casos la obra social no cubre, ¿sí? Le van a recetar porque le tienen que recetar qué tipo de producto es, pero ese tipo de productos no acepta la obra social, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son médicos que están autorizados para prescribir acá, ¿sí? Pueden venderle, pero sin obra social. ¿Estamos? Si reciben esta receta, ¿qué harían? Ahí se me complicó un poco la letra, ¿no? ¿Qué ven? Y eh, creo que es el apellido, el nombre, Contro Julio, el DNI Castro puede ser. Julio. Castro Julio, el Ah, DNI. Tiene hasta el domicilio le pusieron, eso no es muy sí, común. el barrio veo. Barrio Noroeste, Santa Lucía Después o dice Santa la Julia. medicación, 2 miligramos por 60 unidades, creo que sería. Sí, Y más abajo no veo. La fecha creo que dice 2014 si mal no leo. sí. Bueno, ¿qué dice ahí? Dice Alplax, 2 miligramos. Abajo dice la monodroga, que es Alplazolam. ¿Sí? Alplax, 2 miligramos comprimidos por 60. Está todos los datos del paciente, ¿sí? Y esta otra que parece como una T y dice poli, algo así, es el diagnóstico, ¿sí? Bueno, ¿qué harían? ¿Venderían esto? No, porque primero que nada no es de acá de San Juan y segundo que está revencida la receta. Bueno, ¿ven que es mecánico? Cuando uno se acostumbra, es mecánico, uno automáticamente mira eso,
¿sí? Y eso es importante porque siempre se hace lo mismo en la farmacia. Siempre hay que buscar lo mismo, ¿sí? Siempre son los mismos errores. Uy, se les complicó acá. Empezamos por el lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué es? Pablo Ezequiel. Panda Ezequiel. Ah, Panda o y pando Ezequiel. Os de abajo binario es tiene una buena obra un... social, os de binario. ¿Qué les parece que es? Después se van a ir ustedes acostumbrando a la letra de este médico, porque hay varias de este estilo, y ustedes ya van a poder ir sacando fácil. Les digo esta primera. Esta primera es una receta, ¿sí? Y ustedes después de os de binario y el número del carnet, dice clonazepam 2 miligramos. Entre paréntesis le pone Rivotril 2 miligramos, que es la marca que él quiere, ¿sí? Clonazepam es la droga, Rivotril la marca comercial. 2 miligramos por 60. Abajo dice losartán 50 hidroclorotiazida, ¿sí? Difícil que ustedes lo saquen, por eso se los aclaro. Pero ¿Cómo con ese lee eso? losartán 50, costumbre. Y entre paréntesis dice Cosarex, que es una marca comercial, ¿sí? O sea, si siempre viene Panda Ezequiel a mi farmacia, yo ya sé la medicación que él lleva, ¿sí? Entonces siempre va a ser más fácil. Esto entonces es una receta. Están todos los datos, no le podría vender porque no es de acá, es de Buenos Aires y está vencido, pero están todos los datos que tiene una receta. Ahora en el lado derecho, ¿es una receta? No, no es una receta. ¿Alguna palabra de ahí llegás a sacar? En Yo, tratamiento. y En la fecha tratamiento. desde que Bien, comienza. bien, en tratamiento. Entonces es como un certificado, ¿sí? O una mini historia clínica. Dice el paciente Ezequiel Panda presenta en tratamiento, ¿sí? Tal día, todos los datos que quieren. Ya con esa palabrita, presenta tratamiento, listo. Ya no es un problema de ustedes, ¿sí? Por eso no es necesario que se aprendan a deducir toda la letra que dice después porque no es de ustedes. Izquierda primero. Palabrita clave. ¿Qué palabrita ahí encontrás que puede llegar a ser clave para decir esto es o esto no es? Solicita. Solicita. Solicito, o sea que es un pedido de algo, ¿sí? Listo, no es nuestro problema. Seguimos para el otro lado. Derecha La a la otra pantalla. sí es Ya una sabés receta. cómo está escribiendo este médico, ya sabes que siempre pone entre paréntesis los medicamentos, las marcas comerciales, siempre tienen el mismo patrón, siempre van a ser de la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso es fácil encontrar. No le entiendo la letra, voy por la marca comercial, ¿sí? No le entiendo ninguno de los dos, veo la indicación a ver qué dice. Le pregunto al paciente, este es un paciente que lleva muchas cosas, por lo tanto, o si es un niño, los adultos saben a qué se refiere, ¿sí? Esto ustedes lo pueden buscar con ese programita alfabeta que yo les mostré en la primera clase. Con esto pueden practicar y buscar estas cosas, van a ver que se encuentra fácilmente. El de abajo dice ibuprofeno 600. ¿Sí? Ibupirac 600. Esto entonces una receta tampoco le podría vender porque no es de acá. Seguimos con el Panda Ezequiel. El de la izquierda, ¿qué es? No es una receta, ¿no? No tiene el formato que este médico escribe, ¿sí? Así que no es una receta, no es nuestro problema. Vamos al de la derecha. El de la derecha sí es una receta. La receta dice ahí levotiroxina 50 miligramos y entre paréntesis dice T4 Montpellier, que es una marca comercial. ¿Está? Vieron que siempre escribe de la misma manera este médico. Acá ya hablamos de otro médico. ¿Qué es esto? ¿Receta o indicación? Una receta. Bien. Faltaría los datos de la persona, pero muchas veces cuando no tiene obra social, no le ponen los datos, ¿sí? Va a venir así. También se acepta.
¿sí? Si no atiende por obra social, no hay problema. Ahí dice Tranquinal, 2 miligramos comprimido por 100. Después dice Togrel, 25 miligramos comprimido por 50. Y más abajo dice Alplax, 2 miligramos comprimidos por 60. Esta receta, mirándola así, a mí me tiene que generar una sospecha. ¿Por qué? Porque no es normal, fíjense que hay dos Alprazolam, Tranquinal y Alplax, los dos son Alprazolam, ¿sí? O esto hizo una secretaria muy despistada, o hizo una persona que abusa de este tipo de medicamentos, ¿sí? Y que tiene un sello falso o tiene un sello robado y que fabrica este tipo de recetas, ¿sí? Pero esta receta, por lo pronto, me tiene que llamar la atención, ¿sí? Demasiada cantidad de alprazolam. Alprazolam es un ansiolítico, pero el alprazolam es muy utilizado para adicciones. Y la levomepromacina es un antipsicótico, ¿sí? Que, como dice en la jerga, pega más fuerte, ¿sí? Así que esto tendría que verse, salvo, pero ahí no le van a cambiar con dos marcas distintas, ¿sí? Por ahí puede ser que sea para un viaje determinado, va a estar, no sé, 2 meses en Europa en un crucero, lo que sea, sí puede llevar medicación para ese tiempo, pero tiene que tener una indicación especial para eso, ¿sí? Así como dice, abajo el diagnóstico dice diagnóstico ansiedad, tratamiento prolongado, así como está mal hecho. Esto lo más probable es que sea por un abuso. Esto es típico de los hospitales, ¿sí? Y esto es típico, esa etiqueta que ustedes ven ahí en los hospitales cuando le dan el frasquito con la medicación, ¿sí? Ahí le están recetando un antibiótico y le están dando, digamos, por eso tiene esos códigos, esos números, por eso es típico de hospital, es una forma de receta de un hospital y la forma en que el producto, el medicamento va a ser entregado con una etiqueta. Les decía que en el contexto de la pandemia hubo muchos cambios, ¿sí? Y uno de esos fue justamente esta ley de receta electrónicas o digitales. Hoy podemos tener acceso a eso, pero a raíz de que se aceleraron los tiempos, hace mucho tiempo se venía hablando de una receta digital, pero la ley decía que no, que tenía que ser de puño y letra del médico. Así que esto generó, digamos, que se tuvieran que aprobar estos programas y también se generó que los médicos tuvieran que registrar esa firma que el médico pone en la receta electrónica. En realidad se hace un registro de la firma y lleva como un token, ¿sí? ¿Vieron los tokens para poder hacer alguna transferencia bancaria y demás? Bueno, lleva un código de seguridad, entonces no es que cualquiera puede copiar y pegar la firma del médico, sino exclusivamente con ese token que únicamente tiene el médico. ¿Sí? O sea que garantiza que esa receta sea hecha exclusivamente por el médico y que esté en conocimiento del médico. Bueno, en este artículo primero dice: la presente ley tiene por objeto establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción puedan ser redactadas y firmadas a través de las firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional. O sea que se habilitó para todas las provincias. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional de conformidad a los derechos del paciente y los derechos de datos personales. O sea, las dos leyes que vimos, ¿sí? La ley de habeas data, de protección de datos sensibles, y la ley del derecho del paciente a ser atendido, a ser asistido, a ser respetado, ¿sí? Todos los derechos que vimos. ¿Esto para qué sirvió? Para las consultas por Zoom, ¿sí? Si bien muchas situaciones no se pudieron atender, sí pudieron continuar, por ejemplo, estos de controles clínicos, los controles de la presión arterial, en los casos que el paciente tenía equipamiento como para controlarse, ¿sí? O cualquier otra forma en que el médico podía tener algún tipo de contacto. Se hicieron también consultas con especialistas de la salud, por ejemplo, de la salud mental, por ejemplo, con consultas psicológicas, pero en general tuvieron malos resultados, ¿sí? Si bien se hicieron, digamos que los resultados que se dieron no fueron muy prometedores. En todo lo que tenga que ver con la atención a personas con discapacidad fue un retroceso,
¿sí? En todos los sentidos. Por más que tuvieran asistencia por Zoom, todo el grupo en general de discapacidad fue marcha atrás durante la pandemia, ¿sí? Retrocedieron muchas cosas que ya lograban hacer solos, fueron hacia atrás. Dice, toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúna los requisitos técnicos y legales son válidos de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. Entonces, de esta manera, digamos, reemplazaba cualquier otro tipo de receta. La receta común de PAMI que ustedes conocen fue reemplazada por las nuevas formas. Hoy, por ejemplo, cuando la médica, como mi mamá no tiene redes sociales, no tiene celular, no tiene correo electrónico, la médica me manda a mí, ¿sí? Entonces yo imprimo la receta o imprimo el comprobante de que fue redactada. De la misma manera, solamente con el carnet se presentan en cualquiera de las farmacias adheridas de PAMI y les bajan de internet de esa farmacia, imprime la receta que sea necesaria, ¿sí? Simplemente al poner el nombre y el número de PAMI ya tiene la información. Eso es historia clínica única, ¿sí? Que cualquiera, en cualquier momento puede tener acceso. Bueno, dice, la presente ley es de aplicación para toda la receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir. Recuerden, médicos, odontólogos y médicos veterinarios. Los medicamentos prescriptos en recetas electrónica o digital deben ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia, establecimiento de salud y establecimiento del sector de salud. En ese caso, cuando estábamos hablando de tratamientos interprovinciales, por ejemplo, a mi hijo le trataban en el Hospital Garrahan, obviamente me va a atender por Zoom. Obviamente la receta electrónica va a ser de un médico de Capital Federal, porque el hospital está en Capital Federal. Así que en este contexto de pandemia sí se permitía, digamos, porque tenía estas características para poder autorizar. Habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones. Asimismo, se aplica para toda la plataforma teleasistencia en salud que se utilice en el país. O sea, cualquier modo de poder estar en contacto. A veces eran videos de WhatsApp, a veces eran Facebook, a veces eran Zoom, ¿sí? Zoom por ahí fue el que tomó más protagonismo, pero cualquiera, incluso algunos programas particulares que también tenían algunos sanatorios y centros específicos. Bueno, así se ve una receta, ¿sí? Estas son las condiciones que tiene. En este caso, en esta receta de mi mamá, primer medicamento, primer RP, dice enalapril, 10 miligramos comprimidos por 30, una caja. Y debajo dice proteínas, grasas, carbohidratos, vainilla, polvo por 400 gramos, cantidad 2. ¿A qué se refiere esto? Esto por un lado es un antihipertensivo que necesita el paciente y por el otro lado es un suplemento nutricional. ¿Sí? Ahí está, está recetado, digamos, por el nombre genérico. Debajo, ustedes van a ver el espacio para la firma y sello del profesional farmacéutico y al lado van a ver los diagnósticos. Todos están codificados, ¿sí? Entonces, cuando pongo 111, se refiere a hipertensión. Por eso, el primer diagnóstico tiene que ver con el primer RP. El segundo diagnóstico, ¿sí? Tiene que ver con el segundo. Otra cuestión que tienen que tener muy en cuenta cuando hablamos de PAMI específicamente, en la forma en que se van a colocar los troqueles. Fíjense que ustedes ven espacios donde se van a pegar los troqueles. Los troqueles son esos pedacitos de la caja que se cortan, ¿sí? Que se retiran y se van a pegar acá. En el caso de PAMI, no se puede utilizar ni cinta scotch ni abrochadora, ¿sí? PAMI solamente acepta pegado con plasticola. ¿Por qué? Tiene un motivo. ¿Por qué? Por las lectoras. Estas recetas van a pasar por lectoras, ¿sí? Para auditorías y demás, y si hay un broche o hay una cinta, no toma la medición. De la misma manera, siempre en el troquel número 1 va el del RP1, en el troquel número 2 va el de RP2, ¿sí? Supónganse que en el RP1 hay más de una caja, ¿sí? La primera va en el 1 y las siguientes van a partir del 3, ¿sí? El 1 va con el RP1 y el 2 va con el RP2. Todo lo que sobra van después, ¿sí?
A veces hay algunos productos que se entregan en cantidades, muchas. Si no me alcanzan todos los RP, los puedo pegar atrás, ¿sí? Pero siempre van a ir ubicados de esa manera. ¿Por qué estos dos primero tienen que respetar los dos RP? Porque la lectora, esta electrónica, toma ese sector de la receta. Si yo tengo mal puesto ahí, no lee la receta, ¿sí? Eso es muy importante en la farmacia, ¿sí? Que atienden PAM. Y así se ve la autorización cuando me mandan a mí, ¿sí? Ahí arriba, ustedes fíjense, está el número de receta electrónica, está el nombre de la médica que la atiende a mi mamá, ¿sí? Y están ahí los medicamentos que están autorizados. Yo esto lo puedo imprimir, ¿sí? Y lo llevo a la farmacia y ellos van a sacar los datos acá para imprimir el otro formato que les mostré. ¿Ven? Ahí están todos, los sartán, 50 miligramos, ¿sí? Está la droga, o sea, el RP1 es Losacor, el RP2 es Somit para dormir, Losacor es para la presión, el RP2 Somit es para dormir. Bueno, así es como se ve ahora, post pandemia, ¿sí? Cambió un poquito el formato. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto? Después vamos a ir repasando todo lo que tenga que ver, yo le voy a insistir mucho, pero siempre mentalícense que esto es mecánico, es siempre lo mismo, ¿sí? Entonces siempre tengo que controlar quién es el médico y quién es si es médico de misiones o no, y la fecha que está. Incluso cuando ustedes van a cargar en las obras sociales, los sistemas informáticos ya tienen cargados los médicos que están habilitados. Entonces, cuando ustedes ponen un número de matrícula, va a salir, supónganse, yo pongo mi matrícula 1035, pongo 1035, hay un médico que tiene matrícula 1035, ¿sí? Supónganse que tiene que salir el nombre, supónganse de Juan López, que estuvo ocupando el nombre de Juan López hoy todo el día. Pero cuando ponen 1035 en la computadora, le aparece Rosana Tomás, ¿sí? O Rosana Tomás es la legal que está en el sistema y Juan López no es, ¿sí? Entonces siempre tienen que fijarse que coincida lo que le está saliendo el sistema a ustedes con lo que dice la receta. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta, facturan, hacen todo, pero cuando vaya a la obra social va a ir la receta y se van a encontrar que Juan López no existe en Misiones, ¿sí? Y ahí le debita. Así que tengan en cuenta esas cuestiones que tienen que ver con la práctica, tienen que ver un error, 2 errores, 3 errores, se le puede aceptar, pero en ninguna farmacia le van a aceptar que tengan un montón de errores. Entonces siempre tienen que prestar atención, aprender bien, leer bien, cada obra social tiene sus reglamentos, tiene sus condiciones, que van desde cuándo se tiene que presentar hasta cómo pegar el troquel. Fíjense hasta qué nivel puede llegar a ser. Siempre hay personas que están más encargadas de esto. En una farmacia grande, normalmente el sector de atención al público es distinto que el sector de obra social. Entonces lo que usted atiende en el público después va a pasar a otra persona que va a controlar, va a supervisar, y ahí saltan los errores, ¿sí? Incluso a veces pueden pasar varios filtros y de todas maneras se manda con errores. O sea que esto puede ser bastante práctico también el tema que ocurra. Así que es normal, digamos, pero presten atención y siempre pregunten a los que están con más experiencia, que es más fácil, ¿sí? Normalmente cuando recién empiezan no le van a mandar a hacer obras sociales porque justamente no lo saben hacer, ¿sí? Lleva su tiempo y significa leer. Todo está escrito, cada obra social tiene su reglamento y hay que leer. ¿Estamos? Si no tienen preguntas, hasta acá llegamos. ¿No? Bueno, señoritas, nos vemos entonces. La próxima clase sí es presencial, ¿sí? Vamos a ver formas farmacéuticas y ahí hacemos en forma presencial. Nos vemos entonces. Chau, chau. Qué raro, qué raro.